El libro del Apocalipsis ha sido uno de los textos más estudiados, debatidos, temidos y amados en toda la historia de la humanidad. No existe otro libro bíblico que provoque tanta mezcla de curiosidad, inquietud, esperanza, fascinación y debate como este. Su estilo profético, sus símbolos extraños, su lenguaje casi cinematográfico y su tono solemne han hecho que por siglos tanto teólogos como creyentes comunes intenten comprender qué quiso transmitir Juan cuando escribió estas visiones. En esta primera parte vamos a profundizar en los elementos fundamentales que permiten entender su esencia, no desde el miedo ni desde el sensacionalismo, sino desde su propósito espiritual, su contexto histórico y su potencial para iluminar nuestro presente. Para comenzar, es importante entender que el Apocalipsis no es un libro destinado a confundir ni a provocar terror. Su intención original es exactamente la opuesta: fortalecer la fe, animar al creyente, revelar lo que está oculto y mostrar la victoria definitiva del bien sobre el mal. Desde su primer versículo se establece que se trata de una revelación, no de un misterio imposible de descifrar. Y es precisamente esa revelación la que se despliega mediante símbolos, figuras literarias y escenas que pueden parecer desconcertantes al inicio, pero que tienen raíces muy profundas en la tradición bíblica y en el contexto del primer siglo. La experiencia de Juan en Patmos, lugar donde recibió estas visiones, tampoco debe entenderse como una especie de trance aislado o un episodio extraño. En la tradición profética, Dios con frecuencia comunicaba mensajes mediante imágenes simbólicas, sueños intensos y figuras que transmitían no solo información, sino también impacto emocional y espiritual. Las visiones de Ezequiel, los sueños de Daniel y hasta los mensajes de los profetas menores utilizaban recursos semejantes. El Apocalipsis sigue esta misma línea, pero la eleva a una escala más amplia y más universal. Juan no solo describe sucesos puntuales, sino principios eternos que atraviesan cada generación. Uno de los aspectos que convierten al Apocalipsis en un libro tan único es su uso del lenguaje simbólico. Muchas personas interpretan sus escenas como si fueran descripciones literales del futuro, lo cual puede conducir a conclusiones confusas o incluso a temores innecesarios. Pero para comprenderlo adecuadamente hay que reconocer que, en su mayoría, las imágenes están diseñadas para transmitir conceptos, no para describir objetos físicos. Por ejemplo, cuando se menciona una bestia con múltiples cabezas, no se trata de imaginar una criatura monstruosa caminando por la tierra, sino de entender un sistema de poder, una estructura política o una manifestación de maldad organizada. Las bestias representan imperios, los cuernos representan autoridad, los colores expresan estados espirituales, los números marcan ciclos o completitud, y las visiones expresan realidades espirituales que se reflejan en el mundo humano. Cuando observamos la figura del Cordero, por ejemplo, queda claro que no se refiere a un animal literal, sino a la representación simbólica de Cristo en su naturaleza sacrificial. Del mismo modo, la mujer vestida de sol es un símbolo de la comunidad del pueblo de Dios y de su misión en la historia. A medida que avanzamos, veremos que cada imagen tiene raíces en el Antiguo Testamento, casi como un eco constante que une ambos testamentos. Esto demuestra algo fundamental. Juan no inventó símbolos nuevos, sino que retomó un lenguaje que ya era comprendido por la comunidad judía y cristiana de su época. Otro punto clave es entender para quién fue escrito originalmente el Apocalipsis. Aunque muchos lo leen como si fuera exclusivamente un mensaje para el futuro lejano, en realidad estaba profundamente conectado con la situación del primer siglo. Los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Algunos eran asesinados, otros encarcelados, y muchos más vivían ocultos. Había confusión, temor y dudas respecto a por qué Dios permitía tales sufrimientos.
Uno de los aspectos más llamativos del Apocalipsis es la presencia de ciclos. No es un relato lineal que va del capítulo 1 al 22 narrando eventos cronológicos perfectos. En realidad, presenta visiones paralelas que a menudo describen el mismo conflicto desde ángulos distintos. Este recurso literario, conocido como recapitulation, ayuda al lector a comprender una misma verdad espiritual varias veces, pero cada una con matices distintos. Así, los sellos, las trompetas y las copas no siempre describen nuevas calamidades diferentes entre sí, sino que en varias interpretaciones se entienden como una profundización progresiva del mismo proceso de juicio y purificación. Los 7 sellos, por ejemplo, muestran el inicio del movimiento divino hacia el desenlace final. El primer sello abre paso al caballo blanco, símbolo que ha generado abundantes debates. Dependiendo de la interpretación, algunos lo ven como una imagen de Cristo anunciando el inicio de su triunfo, mientras que otros lo interpretan como una fuerza de engaño espiritual que se parece a lo bueno, pero no lo es. Esta dualidad muestra una riqueza espiritual muy profunda. La historia humana avanza siempre entre lo verdadero y su imitación, entre lo auténtico y lo falso, entre la luz y aquello que aparenta ser luz. Es una advertencia constante para quien busca discernir en tiempos de confusión. El segundo sello, el caballo rojo, representa la violencia y la guerra, mostrando cómo la humanidad se destruye a sí misma cuando pierde el rumbo moral. Aquí no se anuncia necesariamente un evento único, sino una dinámica que ha acompañado a la historia desde sus inicios. Cada vez que la codicia, el orgullo o la ambición descontrolada gobiernan a los hombres, el caballo rojo galopa nuevamente. Es una forma simbólica de revelar que la guerra no es simplemente un fenómeno político, sino el resultado espiritual de corazones desconectados del propósito divino. El tercer sello presenta al caballo negro, asociado con la escasez, la injusticia económica y las estructuras que permiten que unos pocos acumulen, mientras la mayoría carece de lo necesario. Lejos de ser una predicción puntual, este símbolo pone al descubierto una tendencia histórica. Cuando las sociedades se alejan de la justicia, la balanza siempre se inclina hacia la desigualdad. En este sentido, el Apocalipsis no solo anuncia eventos futuros, sino que diagnostica enfermedades espirituales presentes en cada generación. El cuarto sello, el caballo amarillo o pálido, es quizá uno de los más inquietantes. Aquí se presenta la figura de la muerte y el Hades avanzando juntos. Sin embargo, incluso esta escena estremecedora no debe entenderse como un monstruo caminando en la tierra, sino como la personificación simbólica de la fragilidad humana. La vida siempre ha estado acompañada de la sombra de la muerte, y el Apocalipsis lo reconoce sin adornos. Pero lo interesante no es la muerte en sí, sino el hecho de que no tiene la última palabra. A diferencia de la visión humana, la visión divina ve a la muerte como una etapa dentro de una trama mucho mayor. A medida que avanzamos, los sellos continúan mostrando no solo tragedias, sino también momentos de protección divina. Entre los juicios aparecen pausas que muestran a los siervos de Dios siendo sellados, protegidos y fortalecidos. Esto rompe la idea de que el Apocalipsis es únicamente un libro de destrucción. En realidad, también es un libro de esperanza, donde se revela que la oscuridad nunca anula completamente la luz, y que aun en medio de los tiempos más difíciles, Dios cuida a quienes permanecen fieles. Las trompetas, por su parte, añaden otra dimensión a este mensaje. Cada trompeta anuncia transformaciones en distintos aspectos de la creación, desde los mares hasta la atmósfera. Nuevamente, más que imaginar desastres literales, hay que entender el simbolismo. La creación misma reacciona cuando la humanidad se aleja de su propósito. Hay una conexión profunda entre la espiritualidad y el mundo físico, y el Apocalipsis revela esa interdependencia. El deterioro ambiental, la crisis climática, las enfermedades globales y los eventos naturales que estremecen a las sociedades pueden leerse como recordatorios de esa conexión perdida.
sin necesariamente decir que estos eventos modernos son el cumplimiento literal de la profecía, sí muestran que el mensaje espiritual del Apocalipsis sigue vigente. Cuando la humanidad rompe su relación con Dios y con la creación, la misma creación se desordena. Las copas de la ira representan el desenlace final de estos procesos. A diferencia de los sellos y trompetas que muestran advertencias y revelaciones progresivas, las copas representan consecuencias definitivas. Aquí se observa una verdad espiritual profunda. Cuando el mal alcanza su punto más alto, inevitablemente se enfrenta con la justicia divina. El Apocalipsis nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento ni al abuso, y que en algún punto la balanza se inclina hacia la restauración total. Aunque estas imágenes pueden parecer duras, su propósito no es generar miedo, sino justicia. Son la expresión simbólica de un Dios que no permitirá que la maldad triunfe para siempre. Uno de los símbolos más emblemáticos que surge durante estos juicios es la figura del dragón. Esta imagen, que aparece en la visión de la mujer vestida de sol, representa la oposición espiritual al plan de Dios. El dragón encarna la maldad organizada, la resistencia a la verdad y el intento constante de destruir lo que Dios está tratando de formar. Esta imagen conecta con antiguas referencias bíblicas a la serpiente del Edén y a fuerzas simbólicas descritas en textos proféticos. Lo importante es que el dragón actúa en la sombra, engañando, manipulando y distorsionando la verdad. No se presenta como un monstruo visible, sino como una influencia sutil que opera desde dentro de los sistemas humanos, intentando torcer la voluntad divina. La mujer vestida de sol, por otro lado, representa la misión espiritual que atraviesa la historia, el pueblo fiel, la comunidad de quienes mantienen viva la esperanza en medio del conflicto. Su lucha contra el dragón simboliza la tensión permanente entre la fidelidad y la oposición, entre la luz y las tinieblas. Aunque la mujer es perseguida, también recibe protección, lo cual demuestra que el mal nunca tiene control absoluto. La simbología muestra que Dios interviene constantemente en la historia, incluso cuando parece que todo está perdido. El capítulo que describe la batalla entre Miguel y el dragón añade una dimensión espiritual al conflicto humano. Aquí se revela que detrás de las luchas terrenales hay un trasfondo invisible. El Apocalipsis no se limita al plano físico, sino que muestra lo que ocurre en el mundo espiritual. Esta perspectiva ha influido profundamente en la teología cristiana, pues sugiere que la realidad es más amplia de lo que perciben los sentidos. El mensaje es claro: la victoria no se decide únicamente en el nivel material, sino también en el espiritual. Luego aparece la figura de las bestias. La primera surge del mar y la segunda de la tierra. Ambas representan sistemas que combinan poder político, manipulación espiritual y control social. A lo largo de la historia, muchos han intentado identificar estas bestias con personajes específicos o regímenes particulares, pero para comprenderlas adecuadamente hay que reconocer que su simbolismo trasciende cualquier época. Las bestias representan los sistemas humanos que se oponen a la justicia divina, ya sea mediante persecución, engaño, idolatría, abuso de autoridad o manipulación ideológica. Su poder no radica en su fuerza literal, sino en su capacidad para seducir y confundir a las masas. La marca de la bestia mencionada en este contexto tampoco debe entenderse como un objeto físico exclusivo de un tiempo futuro. Es más bien un símbolo de lealtad. Así como los siervos de Dios están sellados espiritualmente, quienes siguen los valores contrarios a la justicia llevan en su vida la marca de esas decisiones. El Apocalipsis nos muestra que cada persona, consciente o inconscientemente, decide a qué sistema espiritual se adhiere. No es una marca en la piel lo que define la identidad, sino la orientación del corazón. La visión del Cordero triunfante en el monte Sión contrasta radicalmente con el poder aparente de las bestias.
Mientras ellas dominan el mundo con fuerza coercitiva, el Cordero lidera mediante la verdad, el sacrificio y el amor. Este contraste revela un principio espiritual fundamental: el poder que viene de Dios no se impone, sino que transforma. La victoria divina no se basa en la violencia, sino en la fidelidad. Incluso cuando parece que el mal tiene fuerza absoluta, el Apocalipsis recuerda constantemente que su tiempo está limitado. La caída de Babilonia es otro de los símbolos más potentes. Babilonia, en este contexto, no es solo una ciudad histórica, sino un arquetipo de toda sociedad que construye su grandeza sobre la injusticia, la corrupción y la explotación. Su caída no representa únicamente un evento futuro, sino un patrón que se repite cada vez que un sistema basado en el egoísmo y la arrogancia llega a su límite. El Apocalipsis utiliza esta imagen para recordarnos que todo poder humano que se opone al propósito divino termina derrumbándose. No importa cuán aparentemente invencible sea, su fin es inevitable. El mensaje de la caída de Babilonia tiene implicaciones profundas para cualquier época. Invita al lector a examinar qué elementos de la vida actual funcionan como Babilonia: estructuras de injusticia, sistemas económicos deshumanizantes, culturas que promueven la idolatría del éxito, ideologías que desvían la verdad. El llamado es doble: mantenerse lejos de esas influencias y no participar de sus obras, y al mismo tiempo confiar en que Dios finalmente hará justicia. Después de estas visiones surge uno de los momentos más solemnes, el juicio final. Aquí se muestra un trono blanco, donde cada persona es evaluada según sus obras. Este juicio no debe entenderse como un proceso burocrático, sino como una revelación. El Apocalipsis presenta el juicio como la manifestación plena de la verdad. Cada persona verá su vida con total claridad, sin máscaras ni engaños. Lo que resulta admirable es que este juicio no está diseñado para humillar, sino para restaurar el orden moral del universo. La justicia divina no es arbitraria ni caprichosa, es la expresión de un amor perfecto que no puede tolerar la injusticia sin confrontarla. Finalmente, la visión de la Nueva Jerusalén marca el punto culminante del Apocalipsis. Esta ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo de restauración total, una humanidad renovada, una creación restaurada, una vida donde no existe el dolor, la muerte ni la corrupción. La Nueva Jerusalén representa el cumplimiento del propósito divino desde el inicio, una relación plena entre Dios y la humanidad. No se trata solo de un destino futuro, sino de una esperanza que ilumina el presente. Cada vez que actuamos con justicia, cada vez que elegimos el amor por encima del egoísmo, cada vez que perdonamos o construimos paz, una parte de esa Nueva Jerusalén se manifiesta anticipadamente en el mundo actual. Lo que encontramos en los capítulos finales del Apocalipsis no es un mensaje de miedo, sino un mensaje de restauración. La historia espiritual de la humanidad no termina en caos ni destrucción, sino en renovación, justicia y plenitud. Retomando el punto en el que nos quedamos, la caída de Babilonia representa un juicio definitivo sobre los sistemas humanos, basados en el egoísmo, la violencia y la corrupción. La imagen describe a comerciantes y reyes lamentándose por la caída de la ciudad, lo cual simboliza que había intereses profundamente arraigados en su funcionamiento. Muchos habían prosperado gracias a su injusticia, y por eso lloran su ruina. Esta escena revela un principio moral importante. Los sistemas injustos parecen estables mientras benefician a los poderosos, pero su fundamento es tan débil que tarde o temprano se derrumban. El Apocalipsis no solo denuncia este tipo de estructuras, sino que también advierte que nadie debe poner su esperanza en ellas. Inmediatamente después de esta caída, se escucha un canto de celebración en el cielo. Esta transición abrupta, llanto en la tierra, gozo en el cielo, demuestra que el juicio divino nunca es arbitrario. Para quienes han sufrido, la justicia es motivo de liberación.
Para quienes han sido fieles, el derrumbe de la injusticia es motivo de esperanza. Esta dualidad muestra que la restauración no puede ocurrir sin la eliminación del mal. Es imposible sanar el mundo sin enfrentar lo que lo destruye. Por eso, esta celebración celestial no es cruel, sino un reconocimiento de que por fin se abre camino a algo mejor. Luego aparece la figura del jinete fiel y verdadero, montado en un caballo blanco. A diferencia del primer jinete de los sellos, este no genera confusión. Su identidad es clara, es el Verbo de Dios, aquel cuyo nombre es fiel, justo y verdadero. Su aparición revela que la historia no avanza al azar. Hay una guía, una dirección y un desenlace bajo el gobierno de algo mayor que la voluntad humana. Aquí se muestra al Cristo victorioso, no como un líder militar, sino como una autoridad espiritual que restaura el orden y deshace las obras del mal. La lucha final contra las fuerzas representadas por las bestias no debe entenderse como una batalla física. El lenguaje es simbólico. Se habla con imágenes de guerra porque intenta comunicar una verdad espiritual profunda. El mal no desaparece suavemente, sino que se enfrenta y se vence. La victoria no es un accidente ni una negociación. Es el desenlace inevitable de una historia en la que la verdad es más fuerte que la mentira y la luz más fuerte que la oscuridad. Después de esta victoria, el Apocalipsis describe un periodo de juicio. Aparece el llamado Gran Trono Blanco, una imagen imponente que simboliza que toda la humanidad está finalmente ante la justicia divina. Aquí se menciona que los libros fueron abiertos, lo cual representa la revelación plena de la vida humana. Todo queda al descubierto, nada queda oculto. Este juicio no debe entenderse como un acto de humillación, sino como una forma de mostrar que la vida de cada persona tiene valor y peso. No existe una obra, palabra o decisión que pase desapercibida. La justicia divina no es selectiva, es completa. La mención del libro de la vida simboliza la relación de cada persona con el propósito de Dios. No es un registro frío o mecánico, sino la expresión del vínculo que cada uno ha formado a lo largo de su historia espiritual. Quienes han orientado su vida hacia la verdad, la justicia y el bien, encuentran en este libro la afirmación de su camino. El juicio, por lo tanto, no es una sorpresa para nadie. Es la revelación de lo que cada uno ha construido. Una vez concluido este juicio, aparece el símbolo más impresionante de todo el libro: el cielo nuevo y la tierra nueva. Este concepto ha generado debates y reflexiones profundas a lo largo de la historia cristiana. Algunos lo interpretan como una renovación literal del universo, mientras que otros lo ven como una forma simbólica de expresar el inicio de una nueva creación espiritual. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro. El mundo no termina con destrucción total, sino con transformación. La frase "las cosas viejas pasaron" simboliza que todo aquello que estaba marcado por el dolor, la injusticia y la fragilidad ya no tiene lugar en esta nueva realidad. No es una aniquilación del pasado, sino una purificación. De la misma manera que una persona puede superar una herida sin borrarla de la memoria, la humanidad supera su historia y entra a una forma de existencia más profunda y completa. La imagen de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo es uno de los símbolos más hermosos y esperanzadores. No se trata de una ciudad literal con muros físicos, sino de una forma poética de describir la presencia de Dios habitando entre su pueblo. Esta ciudad simboliza la humanidad restaurada, una comunidad que vive en armonía, sin temor, sin división y sin dolor. Cada elemento de su descripción, sus puertas, sus fundamentos, su luz, es simbólico y comunica que la nueva creación es un lugar donde nada sobra y nada falta. La ausencia del templo dentro de la ciudad es un detalle esencial. En la tradición bíblica, el templo es el lugar donde se encuentra la presencia divina.
El hecho de que no haya templo significa que ya no existe separación. Toda la realidad está impregnada de la presencia de Dios. No hace falta un edificio, un sacerdote o un ritual para acceder a esa unión. Otro elemento profundamente simbólico es el río de agua viva que fluye desde el trono y el árbol de la vida que crece a orillas del río. Este árbol recuerda el árbol de Génesis, que fue inaccesible después del pecado. El hecho de que ahora vuelva a estar disponible simboliza que la vida plena vuelve a ser posible. Ya no existe la distancia entre la humanidad y la fuente de la vida. Este árbol, cuyos frutos sanan a las naciones, representa la restauración total de la humanidad. Lo que antes dividía, ahora une. Lo que antes hería, ahora cura. La eliminación del sufrimiento en esta nueva creación es un aspecto central. El Apocalipsis afirma que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, no porque los seres humanos olviden su historia, sino porque su historia ya no es una carga. La promesa no es que la vida será fácil, sino que finalmente será plena. Todo lo que hizo sufrir, enfermar o desesperar queda destituido de poder. La esperanza final del Apocalipsis no es la huida de este mundo, sino la transformación de la realidad. Es importante destacar que esta visión no está diseñada para generar escapismo espiritual. No invita a ignorar los problemas del mundo esperando una salvación futura. Al contrario, su propósito es dar fuerza para enfrentar las dificultades presentes. Saber que el mal no triunfa, que la injusticia no es eterna y que la vida tiene un propósito profundo, permite vivir con valentía, integridad y esperanza. Los capítulos finales del libro incluyen también una serie de advertencias. El autor insiste en la importancia de mantenerse fiel, vigilante y firme. Esto muestra que la esperanza no es pasiva. Quien espera, actúa. Quien confía, camina. Quien cree, se mantiene alerta. La espiritualidad del Apocalipsis es activa. Llama a resistir la seducción del mal, a no dejarse engañar por lo que aparenta ser poder, y a comprender que la verdadera victoria es interior antes que exterior. El libro termina con una invitación abierta. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta frase final revela que el mensaje del Apocalipsis no es exclusivo. No es un secreto reservado a unos pocos, ni una revelación inaccesible. Es una invitación universal a buscar una vida más profunda, más consciente y más conectada con la verdad divina. No impone, llama, no obliga, ofrece. La espiritualidad del Apocalipsis no es coercitiva, sino amorosa. A lo largo de toda la narrativa del Apocalipsis, los símbolos funcionan como un puente entre lo visible y lo invisible. Su propósito no es confundir, sino ampliar la comprensión del lector. Un símbolo no describe algo directamente, despierta algo en quien lo contempla. En este sentido, el Apocalipsis es más que un texto profético. Es una obra espiritual diseñada para transformar al lector. Cada visión, cada imagen y cada anuncio busca llevar a una reflexión profunda sobre la justicia, la verdad, la esperanza y el destino humano. Las distintas interpretaciones del Apocalipsis a lo largo de la historia muestran que se trata de un libro vivo. Cada generación ha visto en él un mensaje relevante para su tiempo. Algunos lo interpretan de manera histórica, viendo sus símbolos como referencias a eventos de los primeros siglos. Otros lo interpretan de manera futurista, viendo sus símbolos como predicciones de acontecimientos venideros. Finalmente, el mensaje central del Apocalipsis es que la oscuridad no es eterna. La injusticia no es eterna. El sufrimiento no es eterno. La muerte no es eterna. Todo lo que hiere, divide o destruye tiene un límite. Solo el bien es eterno. Solo el amor es eterno. Solo la verdad permanece.